Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video y estás en Camino a la Ingeniería. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy práctico, muy robusto, una idea que tenga que ver con materias de electromagnetismo, de electricidad, que algunos les pueden llamar, en lugar de electromagnetismo le dicen electricidad y magnetismo, o puede estar conllevada con materias de circuitos eléctricos 1, que precisamente abarca ese tema, temas de máquinas eléctricas, temas de mediciones eléctricas, en razón a lo que tenga que ver con eléctrica o electricidad. Bueno, estás en un canal correcto. Vamos a ver un tema muy padre en cómo sacar la ecuación diferencial de un circuito resistivo, inductivo y capacitivo. Las diferencias entre ellas tienen una ampliedad muy padre. Por ejemplo, cuando tiene que ver con su estado estacionario, su estado transitorio, tiene que ver con su clasificación de esos conjuntos que acabo de mencionar, transitorio y estacionario, con respecto a la inductancia, con respecto a la capacitancia. ¿Qué significa eso? El término estacionario significa cuando la inductancia o el capacitor o cualquier elemento que pertenezca a un circuito eléctrico está en su punto máximo. Entonces, ¿qué pasa con la inductancia? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Por qué se le llama circuito RLC? Hay factores, pero quédate. Mira, en este video vamos a ver su ecuación diferencial. Me refiero a que vamos a analizar el siguiente circuito. Tengo una corriente alterna que está alimentada, en este caso, una resistencia. Aquí tengo un inductor, aquí tengo una bobina, y aquí tengo el borne A y el borne B. Bien, pero vamos a ver su cálculo. ¿Cómo aplicamos aquí? Pues vemos que la corriente en este caso viaja en esta dirección, ya que está energizada de más a menos. Entonces en este caso su corriente viaja a esta forma, ¿sí o no? Tiene esta dirección. Y al hablar de dirección pertenece a un concepto muy padre en cálculo vectorial, ya que un vector como consecuencia tiene tres sinónimos, bueno, tres conceptos generales, lo que es la dirección, el sentido y la magnitud. Entonces pertenece a uno de esos tres, nada más para dejarlo en claro. Ahora, siguiendo avanzando, aquí tenemos una resistencia que en este caso es positiva, negativa, más, menos. Ok, le acabo de dar signos a los dispositivos. Un capacitor almacena energía eléctrica, al igual que una bobina almacena energía. Para flujos magnéticos, una bobina, para la resistencia puede almacenar igual. Más que nada, la resistencia opone el flujo a la corriente eléctrica. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica, de plano sí, y los pueden ver físicamente más o menos de este estilo. Como son negros, tienen sus leyendas en este apartado. Una bobina, su símbolo físico, y una resistencia, puede ser cualquier carga. Entonces, a lo que voy, a su representación ya más física. Bueno, vamos a calcular su ecuación diferencial, dadas unos valores. Al llegar a una ecuación diferencial, en este caso, recordando una ecuación diferencial, está compuesta por la derivada y por la integral de esa variable, donde lo vamos a ver todo, o sea, cada uno de los componentes en función del voltaje. Es decir, ¿cuál sería el cálculo? Fíjense, aquí lo tengo, decimos que el voltaje de la resistencia a través del tiempo es algo, el voltaje de la inductancia a través del tiempo es algo, y el voltaje del capacitor a través del tiempo es algo. Si se dan cuenta, algo en común de cada uno de estos dispositivos eléctricos es el tiempo, ya que si lo podemos ver ya hasta en diagramas, por ejemplo, caídas de tensión, diagrama fasorial, podría ser un triángulo de potencias, donde aparece la potencia reactiva, la potencia reactiva, la potencia aparente, donde intervienen un diagrama fasorial entre el IRMS y el ERMS, todo en función del tiempo. O sea, tiene que ver con esto. Y con esto me explico al cálculo matemático para un circuito resistivo, inductivo y capacitivo, donde ya lo mencioné cada una de sus características, qué hace una, qué hace otra, por qué se le llama circuito RLC. Fíjense, antes de explicar esto, hablando de que es un circuito RLC, es que es resistivo, es que es inductivo y que es capacitivo. De ahí viene la abreviación a RLC, ¿sale? Entonces, incluso puede haber circuitos, no nomás oficialmente tiene que ser esto, no necesariamente. Puede ser circuitos resistivo-inductivo, o puede ser circuito resistivo-capacitivo, o inductivo-capacitivo, ok, pueden jugar con ellas. Pero la idea es entender qué significa cada una de ellas, ¿vale? Entonces aquí tengo un voltaje a través del tiempo,
Y se recuerda la función general de corriente alterna. Decimos que eso es igual al voltaje pico, o sea, el voltaje a través del tiempo es el valor pico, es el voltaje pico, que es la cresta máxima que ejerce esa función senoidal, por la función trigonométrica seno, y dentro de su argumento va a tener a la frecuencia a través del tiempo más ese desplazamiento. Entonces sería ordinariamente decir que esa sería como la ecuación general de la corriente alterna. Así, corriente alterna. Entonces, fíjense, voy a hacer la ecuación diferencial y van a ver cómo llego a ella. Todo aplicado a cada uno de estos dispositivos en su voltaje. Entonces, para la resistencia, decimos que la resistencia multiplica la corriente por el tiempo. Resistencia por corriente, como consecuencia, es voltaje. Bien, para la inductancia, fíjense, para la inductancia tenemos que es el inductor por la derivada, fíjense, por la derivada de la corriente a través del tiempo en razón o con respecto a dt. Y para un capacitor, pues es la integral, bueno, el inverso de 1 del capacitor por la integral de 0 a t por la corriente, o sea, fíjense, por la corriente multiplicada por t y esto por dt, o sea, en función del tiempo. Ahora, si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una fórmula diferente. Déjame dejar esto en azul para que igual indique resistencia por corriente. Y se recuerdan, ¿cómo esto es el voltaje? Sí, aplicando la ley de Ohm. Si recuerdan el término viva la reina Isabel. Entonces aquí vamos a saber que la tensión es igual a la intensidad eléctrica por su oposición, que es resistencia. No sé si me explico. Como consecuencia, al hablar de la ley de Ohm, lo referimos ahora en términos de fasores, en términos de impedancias. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ya hablamos de un circuito resistivo, y no solo resistivo, inductivo y capacitivo. Yo no sé si es claro. Ahora, diferente a lo que es verán, una resistencia, no, pues resistencia por corriente igual a voltaje. Perfecto. Otros matemáticos o en libros pueden dejar el voltaje como una E. Si yo lo dejo esto como E, es correcto, ERI, ERIT y ECT, es correcto, ya que puede ser E en voltaje o V en voltaje. En libros nada más, básicamente, o los pueden ver así, con la variable E mayúscula, pero normalmente se explica con V para que se vea más el sentido común aplicado a la ley de Ohm. Igual puede estar así, miren, donde E sería resistencia y la inductancia. Esto también es correcto. Disculpen por el triángulo, es un tipo rombo cuadrado, pero la idea es esa, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, al llegar a la ecuación diferencial y al aplicar la función, fíjense, al aplicar la función de transferencia, porque es lo que voy a hacer, un cambio en función de la transferencia a través del voltaje de cada uno de estos dispositivos, inductivo, capacitivo y resistivo. Entonces, voy a hacerlo matemáticamente de esta manera, donde el voltaje, que es el que está aquí, el voltaje de la corriente a través del tiempo, es igual a esas que están aquí, a la suma de cada una de ellas, totalmente a la suma de cada una de ellas. En este caso, a la suma de la resistencia, o sea, de la suma del resistivo, inductivo y capacitivo, pero reemplazando todo con sus variables que tengo aquí. Sería resistencia, fíjense, la corriente a través del tiempo, más la inductancia por la derivada de la corriente del tiempo a través o con respecto de t, más el inverso del capacitor multiplicada por la integral de 0 como límite inferior y límite superior a t por la corriente de t de t. Aquí le están diferenciando, más que no sé, por espacio es i, t y dt, entre paréntesis, ahí está el diferencial. Ahora, si integras igual de forma sencilla, sacas la corriente como una constante, te queda en este caso t cuadrada en razón de 2, debido a que es una integral directa, es una integral algebraica, y la evalúas aplicando el teorema fundamental del cálculo. Pero, como nosotros queremos calcular el cambio de transferencia y aplicar una ecuación diferencial con cada uno de estos elementos, voy a tener que darles yo un valor a IT. ¿Qué es IT? La corriente a través del tiempo. Entonces, aplicando, más que nada me voy a enfocar con el capacitor. ¿Por qué con este necesariamente? Porque aquí yo puedo despejar a la IT, es decir, aplicando en ambos lados, o sea, en este caso sería IT, disculpen, sería IT
perdón, que se me hace que sea aquí, no, es V y T, es igual al inverso del capacitor, integral de 0 a T de I por T de T. En ambos lados aplicando la C, como consecuencia se vuelve un 1. En ambos lados aplicados a la igualdad, para yo despejar IT, me va a quedar una derivada. Porque al aplicar la operación contraria de un lado y de otro, si aquí integro, si acá derivo, no, bueno, más bien su operación contraria, si aquí integro, acá derivo. Porque es la operación contraria de ese operador. No sé si me explico, es como cuando dicen, si está sumando, pasa restando, y si está restando, pasa sumando. Entonces, IT, como consecuencia me queda que es igual al capacitor de la derivada del voltaje que es el capacitor con respecto al tiempo en razón del tiempo. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo rayos llegué a esto? Bueno, como lo menciono, resolviendo la integral mediante el teorema fundamental del cálculo, y después de que tenga resultado como directo, porque el teorema fundamental del cálculo dice que la integral del límite inferior a al límite superior b de la función f de x, que de esta función vendrían siendo esta, como consecuencia es igual a la función antiderivada, es decir, antiderivada de esta función que tiene del límite inferior a al límite superior b, como consecuencia es igual a f mayor de b menos f mayor de a, donde siempre evalúo de instancia primero al superior, que en este caso vendría siendo un valor de t, y después en este caso a, que vendría siendo el valor de 0. Pero como es 0, pues no me perjudica porque va a quedar de este lado menos 0. Así que como consecuencia pues es 0. Y después de que ya me dé el resultado, despejo IT, pero queda como su derivada. No sé si me explico. Finalmente queda de esta manera. Después de este video se los voy a explicar. Nomás lo que quiero llegar aquí es que vean el comportamiento del circuito RLC con sus ecuaciones diferenciales. Entonces me queda este despeje. ¿Sí lo aprecian? La corriente del tiempo es igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo en razón de su diferencial, de t. Entonces, ya que tengo estas sumas, si se dan cuenta su factor común, IT, IT, IT. Pero ahora lo voy a sustituir por su despeje de IT. Todo fue en función de la integral del capacitor. No sé si me explico. Es decir, al mencionar esta idea de que yo lo que estoy haciendo es buscar algo en común para que como consecuencia al final yo pueda llegar a una ecuación diferencial de primer orden, debido a que todo el circuito está en forma serial. Es decir, está en serie, está en serie, está en serie. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces voy a buscar una equivalencia a la corriente. Y como cada uno de estos dispositivos al menos tiene la corriente, porque sabemos que corriente por resistencia es el voltaje, y para un inductor y un capacitor también interviene la corriente, entonces me sirve a mí dejarlo despejado en función de la corriente. No sé si me explico. Es un modelo matemático y está muy padre. Miren. Ya una vez que tengo explicado esto, que de dónde saqué la bobina, cómo saqué el capacitor, ok, voy a borrar esta parte y voy a despejar todo, o sea, voy a evaluarlo todo. Es como si les dijera, fíjense, imagínate que esto es como si fuera x igual a 5. Supongo que es eso. Yo aquí tengo x más y x más 3x cuadrada. Esto es como si fuera esto, todo lo que está aquí arriba. Y eso de rojo es como si fuera esto. Bueno, si no se ve, lo dejo así. Ahora yo les voy a decir, ahora voy a sustituir todo aquí en esta ecuación en función de x. Donde vea una x voy a poner, en lugar de una x voy a poner un 5. Es lo mismo acá. Donde vea un IT voy a poner todo este relajo, que sería el capacitor por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo con respecto a su diferencial dt. Es lo mismo. Entonces, imagínate que este es esto y esto que está aquí es como si fuera esto. Puede ser un intercambio de variables. Pues aquí sería 5 más y es 5 más 3, 5 por 5 pues 25, 25 por 3 y 50, serían 6, 7, 75 y ya. O sea, eso es lo que voy a hacer acá, es lo mismo, solo que este es un ejemplo. Bien, entonces hacemos ese intercambio y decimos que el voltaje, voy a agarrar el azul mejor, sería el voltaje de la corriente a través del tiempo es igual a la resistencia. ¿Y de dónde está IT? Pues IT sería capacitor de la derivada del voltaje en función del tiempo en razón de dt. Luego signo más, el positivo, sería L por igual. Aquí, fíjense, como que ya tiene la derivada, fíjense. Dirán, ¿cómo hago este cambio?
si aquí ya está la derivada, va a ser la segunda derivada. No sé si es claro. ¿Por qué? Porque como hay una derivada ya en el inductor y al hacer el cambio, otra vez, ahí te vale esto. Fíjense, si hago el cambio queda d sobre dt multiplicado por it. ¿Cuánto vale it? Pues vale el capacitor, derivada de la velocidad con respecto al, perdón, la derivada del voltaje con respecto a la capacitancia por dt. Así es como quedaría si yo hago el cambio. ¿Y por qué digo segunda derivada? Porque es como si tuviera x por x. Y al simplificar eso te queda x cuadrada. Es lo mismo. Derivada por derivada, pues derivada cuadrada del voltaje del capacitor en función del tiempo sobre la segunda derivada de esta, del tiempo, del respectivo diferencial de t, que es el que está aquí abajo en el denominador. Entonces, igual, es como si quedara x sobre x, pues resumido, x cuadrada. No sé si es claro. Si hay dudas, por favor, en los comentarios díganme, pero lo que estoy haciendo es simplificar y sustituir este valor. Ahora, fíjense, ¿qué hago con el capacitor? Como ya vi su equivalencia anteriormente, fíjense, anteriormente yo había dicho que era el voltaje del capacitor a través del tiempo, y había dicho que era la integral, el inverso, y al derivarlo y al evaluar el teorema fundamental del cálculo, como consecuencia me daba esto. Pues yo ya sé que al despejar esto, pues es esto. No sé si es claro, porque es su equivalencia a como estaba anteriormente. Nada más afecté a la resistencia y a la inductancia. Debido, ¿o por qué? Pues fue porque yo evalué todo en función del capacitor. O sea, para yo encontrar este despeje, ¿qué tuve que hacer? Agarré la integral del capacitor, la resolví, aplicando el teorema fundamental del cálculo, evaluando el tiempo, primero porque es el límite superior menos el inferior. Resumo, despejo IT. Estoy integrando, pues pasa derivando. No sé si me explico, a eso voy. Entonces, es por eso que yo aquí no pongo al IT. Entonces, quitando esto, más, aquí falta el capacitor, queda así. Así es como queda. Entonces, ahora fíjense, ya tengo aquí una ecuación diferencial. ¿Cómo la resuelvo si es de primer orden? Pues voy a tener que aplicar una aplicación. De hecho, ya lo había subido en un video aquí en mi canal. Son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, donde respecto a su potencia voy a derivar n veces esa variable. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner x cuadrada, pues va a ser en función a la aplicación de las ecuaciones diferenciales, tiene que ver como un cambio de variable. Por ejemplo, si es de orden 2 o de grado 2, va a ser s cuadrada ys menos s y0 menos y' de 0. Aquí más bien entre paréntesis queda así. Ahí está. Solo que en lugar de dejar y, voy a poner ABC. Voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor. No sé si me explico. Esa es la ordinaria, la que todos sabemos en una ecuación diferencial. Pero para resolverla, pues hay que aplicar esta idea. Esa sería su transformada de Laplace. ¿Sale? Aplicamos su transformada de Laplace. Y pues igual, resolviendo mediante la transformada, factorizando. ¿Sale? Entonces hacemos la transformada de toda esta función y como consecuencia te queda al principio LC, en este caso LC. Ya veo cómo la resolví. Ok, aquí había dicho S cuadrada porque voy a evaluar primero esta que está aquí, debido a que es de orden 2, voy a ir de forma descendente, que me quede 2, 1 y 0, así como una escalerita. S cuadrada VC, función de S. No me equivoco, lo que hice es correcto. Es mayúscula porque acá es Y mayúscula, que va a ser V mayúscula, menos, me quedó C, VS, 0, menos, y fíjate, aquí es como si fuera la prima de ese voltaje, más, okay, todo esto que está aquí, nada más es de la inductancia. Aquí está, la inductancia. O sea, la inductancia es todo esto de azul es la pura inductancia. Y dirán, ¿cómo llego a esto? ¿Habrá una fórmula directa? Sí, son como una fórmula directa. Tiene su modelo matemático y su procedimiento matemático por el cual se llega a esto. Tiene una demostración, más bien dicho. Pero el objetivo aquí es simplificar todo esto en una ecuación diferencial de primer orden. Lo que voy a hacer es un cambio de una función de transferencia. Ese es el cambio de transferencia en función del capacitor. Entonces, si se dan cuenta, desde que empecé el ejercicio,
Todo fue a través del voltaje para la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Un condensador, una bobina, un resistor. Pero lo importante es entender esto. Entonces, esto nada más es lo de la inductancia. ¿Qué sigue? Vámonos con la resistencia. Entonces sería más, igual pongo RC y pongo paréntesis. Lo mismo, RC o sería lo mismo, SBC, ¿ok? SBC, función de S, menos, ok, BC, como aquí, función de 0, más el voltaje, que no tiene nada, pero pues hace un cambio. Su cambio queda como igual BC, ok, en lugar de T va a ser el cambio de VC en función de S. Si recuerdan en transformadas de Laplace, en ecuaciones diferenciales, al aplicar su transformada en una ecuación diferencial, ese es el procedimiento. Pero cuando ya no hay más derivadas, o cuando ya no tengo, más bien, productos de derivadas en transformadas, lo que cuando más me queda nada más, me refiero cuando me queda una sola variable, de grado lineal o de constante, nada más es el cambio de T, todo a S, todo en S. Aquí puede ser una X, puede ser una Y, pero al final, al transformarla a Laplace mediante su ecuación diferencial, llega a S. No sé si es claro. Entonces, esa es la idea, ¿sale? Finalmente lo que hay que hacer es simplificar, pero fíjense que me van a dar, bueno, en este caso como es un circuito RLC, tengo valores iniciales. Como estos son 0, pues van a dar 0. Entonces no tiene caso que yo les, porque vale 0, pues, por lo tanto se cancelan. Y ahora, ¿por qué se cancela? ¿Por qué? Es magia. No es magia. Aquí tengo 0, ¿sí o no? Y acá también tengo 0. Y dirán, ¿esto los di yo? No. Recuerden que esto salió de la fórmula directa del grado 2 de la derivada del inductor. No es que yo haya dicho, sino que ya lo están por definido. Si estos tuvieran valores iniciales, por ejemplo, que me hubieran dicho, fíjate que CBC 0 vale menos 5. Ah, pues en lugar de poner esto, pongo CBC menos 5. No sé si me explico. Como consecuencia, es igual que aplicar la transformada de una ecuación diferencial. Es lo mismo, solo que estoy cambiando valores, variables, porque es un circuito resistivo, inductivo, capacitivo. No sé si me explico. Entonces, teniendo esta idea, vamos a simplificar. Me queda LC, queda C cuadrada, BC, S. Pues se fue luego te queda más R. Fíjense, aquí también se va pues es 0. Y de una vez puedo simplificarlo, de una vez los simplifico. ¿Ya para qué van? Ya de una vez los multiplico directamente. Aplicando la propiedad distributiva me queda LC, S cuadrada VC, S, más la resistencia C, SBCS, más el voltaje del capacitor S. Perfecto, así es como queda. Y por lo tanto lo que sigue ahora es simplificar. Entonces quedó esto, quito esto. Perfecto. Ahora sigue resolver la ecuación diferencial, es decir, dejarla en función de la transferencia. Y si se dan cuenta aquí, lo que tengo en factor común es CS, CS, CS. Ok. Pues, sin más preámbulos, hay que factorizar. Fíjense, igual a la V, ¿verdad? VS, VSS y VSS. Entonces, factorizando me queda. Esto es igual a VSS, que multiplica a LC, S cuadrada, ¿sí o no? Más RC, nada más RC, más 1, debido a que esto por esto es esto, esto por esto es esto, y esto por esto es esto. ¿Sí lo ven? Si yo multiplico aplicando la propiedad distributiva de esto en cada uno de los términos que tengo dentro del paréntesis, me va a dar lo anterior, que sería esto. Pero para no llegar a eso, porque ya lo estoy dejando en función de la transferencia, nada más sería como el despeje, así de sencillo. ¿Y cómo hago eso? Pues un despeje muy práctico, muy práctico. Si eso está multiplicando, lo paso dividiendo. Y si se está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces voy a dejar esto de este lado de la igualdad y este del otro lado de la igualdad. ¿Pero por qué?
Porque todo, bueno, desde un principio les dije que voy a aplicar la función de transferencia y llegar a su ecuación diferencial, que ya llegué, de hecho ya fue la primera que ya hice, nada más la resolví. Pero les voy a dejar aquí matemáticamente su función transferencia del resistivo, inductivo y capacitivo. ¿Cómo hago eso? Pues dejándolo en despeje de V, o sea, del voltaje del capacitor sobre el voltaje de la corriente. Voltaje entre corriente, resistencia, ¿sí o no? Entonces, si se dan cuenta, desde allí empecé. Es un despeje muy sencillo. Entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué está arriba? Pues nada, queda un 1 imaginario entre LCS cuadrada más RC más 1 igual a ese se queda aquí, VCS entre, se está multiplicando, pasa dividiendo. Y para, igual, saben que algebraicamente se aplica en ambos lados de la igualdad, pero pues ya no lo pongo porque ya sabemos eso. Saben que se aplica aquí, se aplica acá, se forma un 1, se forma un 1. ¿Sí me explico? Entonces, porque ya está mandado al otro lado de la igualdad. Y pues creo que, estoy viendo cómo lo hice en mi hoja. Y sí es correcto. Esa sería la función de transferencia. Así es como queda matemáticamente. Y si la borré hace rato, se los voy a dejar de nuevo para que vean que todo está junto. Su ecuación diferencial, les voy a poner aquí arribita, donde el voltaje de la corriente a través del tiempo pues es igual a LC. Voy a poner aquí LC, la derivada, segunda derivada habíamos dicho, ¿va? El voltaje C a partir de S. Perdón, no lo habíamos hecho antes, así quedaba en términos del tiempo, sobre dt cuadrada, debido a que era una segunda derivada, más la resistencia, ok, igual que esta quedaba una sola, más el voltaje del capacitor. Entonces, esto que está aquí arribita, voy a marcar en un plumón negro que indique, bueno, más bien aquí, no sé si se aprecia aquí o acá. A ver, dejen veo cómo se ve. Yo creo que de este lado, aquí. Este vendrá siendo lo que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y esto que está acá es la función de transferencia aplicado en un circuito resistivo e inductivo y capacitivo. Entonces, el circuito RLC fue donde había una resistencia, una bobina y un capacitor. Es decir, un condensador, una inductancia, bobina, y una resistencia o resistor. Alimentado a una corriente alterna, función senoidal. Y recuerden, un circuito RLC es aplicado en todo momento. Optoelectrónica, amplificadores, máquinas eléctricas, mediciones eléctricas, electromagnetismo, circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2. Es muy amable este tipo de temas, es muy bello más bien. Pero la hermosura está en su modelo matemático, donde todo se aplica en función de álgebra, despejes, igualdades, raíces, radicales, también dicho, leyes de los exponentes, logaritmos, factorización, binomios, triángulo de Pascal. Ya ocupas ese álgebra, como lo había mencionado en otros videos, como el factor común hacia la materia que tú quieres, como el molde. El molde es la materia, o sea, cualquier molde siempre va a encajar. Puede ser, me refiero, por ejemplo, el plumón es azul, el plumón es negro. Ese es cálculo vectorial, ese es cálculo integral, y vamos a poner que acá tengo a cálculo diferencial. Vamos a suponer. Lo que tienen en común, para que yo pueda maniobrar bien el lápiz, para que pueda dibujar, colorear, darles estilos, que se vea el color, es tener bien manejado el álgebra. Porque para los tres al menos lo que es en común pues es la tinta. Ese es el álgebra. El color puede cambiar, pero la tinta es lo mismo. No se parecen, se parecen, pero no son iguales. Entonces, aquí tienes la respuesta del modelo matemático y estás en camino a la ingeniería. Yo soy Omar González González y nos vemos en otro video.